Dios les bendiga a todos en esta hora. De gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar enlazados una vez más para meditar en su palabra, para que nuestro espíritu sea fortalecido, porque la palabra del Señor siempre agrega mucho más en aprendizaje, en comprensión, en conocimiento y en muchas cosas que nosotros necesitamos para caminar. Reiteradas veces he dicho que si nosotros nos vamos tiempo atrás, posiblemente veíamos diferente todo, aún estando en el Señor, veíamos diferente muchas cosas que vemos ahora de otra manera. Y yo sé que si Dios nos presta vida por un par de años o el tiempo que a Él le plazca, también vamos a ser diferentes, porque este caminar se trata de ir aprendiendo y de ir avanzando. En esta oportunidad, hermano, con la ayuda del Señor, la guía del Espíritu Santo, vamos a abordar un nuevo tema, y es el que he mandado ahí al grupo, que es identificando la voz. Y ahí tenemos varias citas bíblicas, así que ahí prepare su Biblia, porque vamos a buscar varios pasajes bíblicos, y también vamos a ver algunos puntos. Aquí hace énfasis a lo que es la voz de Dios, porque es la voz que nosotros nos interesa escuchar en todo momento. Creo que todos sabemos que hay 3 tipos de voces: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz nuestra. Y que como cristianos e hijos del Señor tenemos que tener ya bien claro cuándo es la voz de Dios y cuándo no. Y quiero decirles que con este tema, yo tenía otro tema que hace unos días el Señor me lo dio por su misericordia, pero en esta misma semana también me pasó algo, y no muy agradable, pero que eso hizo que naciera este nuevo tema. Y de manera breve quiero contarles de que pues nosotros, y usted y yo, hacemos siempre las cosas que hacemos todos los días normalmente, pero detrás de nosotros no sabemos qué cosas se andan hablando, qué cosas se andan inventando, qué murmuras y muchas cosas. Y no solamente en el sentido de murmuras, en el sentido de dañar cualquier persona, sino que el enemigo es así, él se las ingenia de XY razón, motivo, forma, como ver de qué hace en contra nuestra. Recuerde que esto es como un tribunal. Jehová es el juez y Satanás el acusador, y Jesucristo es nuestro defensor. Y nosotros ahí en medio, entre esa defensa y la acusación, constantemente como cristianos estamos en esa situación. Tenemos que tener claro que lo que existe acá en la tierra viene amparado y originado del cielo. Entonces, cuando usted escucha aquí humanamente el juez, fiscalía, defensa, o pues otros tienen la oportunidad de pagar un querellante, que también se entra en el proceso, en el caso de los asuntos. Normalmente usted escucha estas dos partes en asuntos penales. El detalle es que de la misma manera, le repito, nosotros también estamos en esa misma situación. Pero aún en la misma escena que existe el juez terrenal, que existe fiscalía y existe el defensor, en este caso es el representante legal, porque la persona no habla, sino que el representante, o sea, el abogado, el que conoce la ley. Pero hay una persona que está ahí con una verdad que puede ser o no, una verdad absoluta o no absoluta. Y nosotros igual. Nosotros igual, cuando el enemigo viene y empieza con sus cosas, existe una verdad detrás de todo eso. ¿Y quién tendrá la razón, pues?
Y en todo momento nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar de estar en paz con Dios. Que se haga lo que se haga, se diga lo que se diga en nuestra contra, nosotros estar tranquilos de cómo sabemos que caminamos. Pero lo que le quiero decir que cuánto tuvo que pasar, yo ni cuenta la semana anterior, todo esto. Pero mire que aquí nació un nuevo tema. Y yo me vine a enterar hasta esta semana de lo que pasó. De por ahí, como decía Manuel el otro día, de la famosa lengua, ¿verdad? La venenosa, dijo. De que dijo por ahí uno, luego le dijo al otro y bueno, por ahí el asunto. Y el detalle no es quién lo dijo, sino a quien se lo dijeron, se lo creyó. Ese fue el punto, se lo creyó. Entonces, hasta la manera como yo lo abordé, también he aprendido algo que yo le quiero compartir a usted en esta hora. Humanamente yo vine y con evidencia demostré mi verdad. Mi verdad. Más allá de lo que ustedes saben que ejerzo, como todo humano, yo vine y demostré mi verdad a través de una evidencia. Pero después de todas las cosas, así como yo le testifico lo que el Señor hace siempre, le testifico también que yo después de cada experiencia que me toca atravesar, yo me quedo meditando. Y en esta oportunidad, yo le decía al Señor, ¿por qué fue que actué y dije, o sea, yo no hice mal con eso, no es que he sentido reprensión, o sea, lo que yo demostré lo dije con evidencia, con el fin de validar mi verdad. Pero después hablando con el Señor, yo le dije, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda de esto? Y ahí vino la voz, la que llena de gozo nuestra vida. Lo que el Señor me ha hecho entender. Esta vez lo hice así, esta vez lo pasé así. Pero que en otra oportunidad, si yo me vuelvo a ver presente en una situación similar, no voy a buscar justificar mi verdad, ni demostrarla. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que me está viendo. A usted también hay un Dios que todo momento le ve. Y uno con la paz que el Señor da en el corazón, decirle a la persona o a la forma de la que le digo cualquier cosa que sea manifestada en contra suya o mía, decirle, esta es mi verdad. Si usted me quiere creer, está bien. Si no, pues también. Así como la persona que es aparte de mí, yo no puedo obligar a una persona que me crea o no me crea. Usted no puede obligar a nadie que le crea o no le crea. Tampoco usted ni yo estamos obligados a demostrar una verdad si nosotros ya lo dijimos. Y el que da testimonio de nuestra vida es el Señor. Entonces, cuando nosotros menos hablemos, más el Señor va a ser el que va a dar testimonio de cómo usted y yo caminamos. Entonces el Señor me hizo entender eso, que lo importante aquí no es que me crean o me dejen de creer, sino que Él, estar bien con Él, es la esencia de todo. Y quiero cerrar con esta introducción en decirle que yo en la madrugada le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que para los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya entendí qué es lo que querías que yo entendiera con esto. Pero yo quiero sacar algo más que eso. Yo quiero compartir lo que tú me has hecho ver. Y a la vez, no sé, enséñame una manera donde el enemigo tenía sus intenciones, como toda acechanza en contra suya, en contra mía. Pero la palabra es clara cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, aunque la intención del enemigo fuese, usted sabe la diversidad de cosas, las intenciones que tiene el enemigo. Pero de todo eso, por más malo que se vea, hay algo bueno que usted y yo siempre tenemos que sacar. Porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios y Él ha dicho que porque le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces ninguna cosa que nos suceda es para mal. Siempre trae un propósito divino. Y es ahí donde
el Señor me dio este tema por su misericordia. Y yo le dije, si el tema, si tú, igual cuando yo le dije, Señor, yo quisiera entender de qué manera yo puedo compartir lo que he aprendido en esto. Si es un tema que me quiere dar para una enseñanza o una prédica, dime. Y era tan intensa esa voz de ese tema, identificando la voz. Bueno, dije yo, entonces si aquí está la respuesta, aquí está el tema, este es el tema que vamos a hablar esta semana, el otro va a esperar. Así que me gozo saber que en medio de todo esto, yo por su misericordia puedo compartirle un nuevo tema, y eso me llena de mucha alegría a mí. Y es ahí donde ha nacido este tema. Escuchando la voz, identificando, la voz. Y vamos a comenzar analizando esa imagen donde está el tema, identificando la voz. Todos los días, en todo momento, está el sentido del oído activado. Solo el que no escucha puede evitar esto. Viene una persona, otra persona, de toda circunstancia, de toda forma, siempre hay una voz, siempre hay voces, siempre hay cosas que estamos escuchando. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos evitar es ser selectivos en lo que vamos a escuchar. Pero el detalle es que el que emitió la voz tuvo un propósito. Pero si otro emitió la voz, ¿qué impacto tuvo en mí? ¿Qué almacené? ¿Qué interpreté? ¿Me sirvió o no me sirvió? ¿Fue productivo escucharlo o no? Eso es lo importante. Yo puedo emitir una voz, usted la puede escuchar. Pero usted decide si me presta atención o no. Y cuando le hablo de esto, puede ser la voz de Dios, puede ser la voz del enemigo o la misma voz nuestra. Así que aquí se activa la boca, la lengua, cuando hablamos de una voz, pero a la misma vez el oído. Y lo que entra al oído es procesado en el cerebro. Y depende qué se procesó en el cerebro, puede llegar hasta el corazón. Entonces, ya para comenzar a leer la cita bíblica, tenemos que saber qué voz es la que nos está hablando. Y decir, esta la voy a escuchar, esta no. Y nos vamos a ir a Juan 10:27. Juan 10:27. Vamos a buscar esa cita para honra y gloria al Señor. Juan 10:27. Juan 10:27 dice la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Él es el pastor de pastores. Nosotros como sus ovejas que somos tenemos que tener ese oído agudizado, sabiendo cuando es Dios que está hablando y cuando no es Dios. Porque no es posible siendo sus ovejas y no reconocer la voz del pastor. Y dice, yo las conozco y me siguen. Es decir, nosotros conocemos la voz de Dios y Él nos conoce. Y es ahí donde le reitero lo que le acabo de decir un momento. En la vida nos va a tocar pasar cosas que muchas veces la gente no nos va a creer. Muchas veces cosas que se mal contaron, mal se vieron. Esto es muy aparte cuando se da razón. Estoy hablando de cosas que sin ningún motivo.
Porque cuando hay razón, ese es un tema muy aparte porque hay que ser cuidadosos cómo caminamos y si somos los que provocamos que se diga algo. Pero hablo de cuando no se ha provocado nada y pasar algo así. Si nos creen o no nos creen, no es nuestro trabajo convencer. Nuestro trabajo como hijos de Dios es estar en paz con Dios, es saber cómo caminamos y eso no tiene precio. Entonces, cuando dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, es decir que allá afuera se podrá decir lo que sea, se podrá pensar lo que sea, pero usted y yo tenemos que tener la certeza de lo que somos, en quién estamos y cómo caminamos. Porque el que salva es Cristo. Y le digo, delante de los ojos del Señor nada está oculto. Y sin necesidad de nosotros hacer nada, Él se va a encargar de todo. De absolutamente todo. Porque entre más nosotros nos metemos a querer defender nuestra causa, menos le decimos al Señor, trabájela usted. Pero cuando nosotros decimos, yo en esto no me meto, lo dejo en el Señor, y ahí comienza a trabajar el Señor. Porque hay que ponerlo en Él. O sea, es identificando esa voz. Dios sabe con qué intención ha pasado aquello. Y si nosotros le decimos, Señor, está en tus manos. Es decir, estamos reconociendo la voz a través de su palabra también que nos ha dejado que dejemos todo en manos de Él. Y Él va a hacer lo que va a hacer. ¿Cree usted que nos podemos defender mejor nosotros que Cristo? Imposible. Es como la persona que buscó al abogado para que se le representara. ¿Quién sabe más de ley? El abogado. ¿Será que la persona se va a poder defender más que el que conoce la ley? No. Entonces, el creador, el fundador de la ley es el Señor. Entonces, Él es nuestro defensor. Luego tenemos otra cita bíblica en Juan 8:47 que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no soy de Dios. Le está hablando a los impíos, a los que no han entendido cuál es la voz de Dios. Entonces el que no conoce a Cristo ni sabe quién le está hablando. Pero para los que estamos en Cristo sabemos quién nos está hablando. Y rápidamente tenemos que identificar, no, este no es Dios. La voz de Dios no trae disensión. La voz de Dios no trae división. La voz de Dios no trae todas aquellas cosas que son frutos de la carne. La voz de Dios trae ¿qué? A cuenta y presente los frutos de su espíritu. Es decir, que va a pasar lo que Dios quiere hacer. Lo bíblico, no lo antibíblico. Lo que Dios es por su naturaleza, que es santidad. No lo contrario. Porque lo contrario es del enemigo. Entonces, si nosotros vemos que escuchamos algo por ahí, y ninguna de las cosas que bíblicamente dice que nos va a ser de bendición como sus hijos, trae ese tema, trae esa palabra, trae esa voz, no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos a quién le estamos prestando atención. Vamos a leer otro pasaje bíblico también en Juan 14:27. Ahí en el mismo libro solamente avanzamos, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que siempre y cuando nosotros sepamos que estamos haciendo las cosas correctamente, Dios siempre nos va a dar esa paz incomparable de la que hablábamos en un tema. Que esa paz solamente la da Él. Aunque nadie nos crea,
aunque todos estén en nuestra contra, no tiene precio la paz que Dios da. Y no se turbe vuestro corazón. Es decir, esperar en el Señor es lo mejor. Poner en manos del Señor todo es lo mejor. Cuando Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todos esos textos son la voz de Dios. Y esa voz nos está diciendo que no se turbe nuestro corazón. Que no se turbe nuestro corazón. Y ni que tenga miedo. Nosotros, normalmente es como cuando pasa algo entre las personas más cercanas y las más lejanas. Escuchar cosas que hieren, porque a veces ni solamente, sino que entre la sofocación, a veces hay discusiones entre familiares, entre compañeros, entre hermanos de la iglesia, entre padres e hijos, de muchas maneras. Y muchas veces no entendemos ahí, no estamos atentos a la voz de Dios. En esa sofocación, palabra él, palabra el otro, palabra yo, o sea. La palabra es clara cuando dijo, citando en su palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, no es contra ese cuerpo físico. Es con el espíritu que se ha alojado. Es que para que el espíritu del enemigo se manifieste necesita un cuerpo. Y para que se manifieste del Espíritu Santo también se ocupa un cuerpo. ¿Se recuerda cuando Pedro le dijo a Jesús que quién decían que era él? Y Pedro le comenzó a decir lo que decían que era un profeta y le dijo lo demás. Y vino Jesús y le dijo, ¿y quién dices tú que soy? ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo que era el Cristo. Y vino Jesús y le dijo que no se lo había revelado ni sangre ni carne, sino que es su Padre que estaba en el cielo. Ahí estaba el Pedro espiritual. Se lo había revelado el Padre celestial. Pero vemos después al Pedro que agarra aquella, ¿cómo se llama? Aquella espada. Queriendo defender a Cristo. Usted sabe lo que pasó cuando apresaron a Jesucristo. Y él actuó en ese impulso. Y Jesús le dijo, ¿te reprendo, Pedro? No, te reprendo, Satanás. Entonces vemos ahí que el mismo cuerpo puede ser morada de un mal espíritu o morada del Espíritu Santo. Pero difícilmente muchas veces en las sofocaciones identificamos qué espíritu se está moviendo en ese cuerpo. No, nosotros nos vamos a la persona. Cuando debemos ser entendidos lo que dice la palabra, que no es lucha contra sangre ni carne, sino que es espiritual. Pero en la sofocación es donde menos espirituales nos vemos a veces. No estamos escuchando la voz de Dios ahí. Y en vez de tener paz, ese corazón se turba. Por eso dice el sabio ve el mal y se aparta. En toda discusión, que no es el tema la discusión, ¿verdad? Pero estamos hablando siempre de escuchar una voz. Identificando una voz. ¿Quién la produce? Lo mejor es alejarse. Encienda un fuego y le echa más hojarasca. Se quema el bosque. Echémosle agua a ver qué pasa, se apaga. En Filipenses, vamos a leer también, Filipenses 4, 6 y 7.
Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Mire qué bonito que no estemos afanosos. Esta palabra yo la entendí mucho mejor estos días. Es decir, que no estemos afanosos en cómo quitarle a los demás que piensan de mí, que piensan de usted. Las acechanzas pueden ser diversas, pero como yo le estoy testificando desde la experiencia que tuve, cómo nació este tema, pero es decir que yo entendí que no hay que estar afanoso por lo que pase. ¿Por qué? Porque hay que venir delante del Señor con toda oración y ruego y dándole gracia. Dándole gracia. Y el Señor sabe que después de todo esto no me fue muy agradable. Pero le he dicho de verdad que gracias, Señor, porque si no hubiese así yo no hubiera entendido esto. No hubiera nacido este tema. Yo no hubiera interpretado por tu misericordia cuál era el propósito con que pasara esto. Porque yo fácilmente, hermanos, pude no haberme enterado también. Y hasta eso yo dije, Dios tiene un propósito para que yo me haya enterado de esto. Y no cabe duda que lo tuvo. Como era el texto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No importa la naturaleza, todo nos ayuda para bien. El versículo 7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como hijos de Dios tenemos que ser transparentes, siempre hablar con la verdad. Pero supongamos que nos tocara manipular la verdad solo por agradar a la gente. Eso no da paz. Hacer lo correcto da paz. Saber que la mirada de Dios está sobre nuestra vida 24/7. Y que no hay nada por lo cual usted y yo nos avergoncemos delante del Señor. Eso da paz. No cómo nos vea la gente, no lo que piense la gente. Y no me deja mentir que normalmente, como nosotros tenemos una historia desde que comenzamos, todos tenemos un testimonio de cómo venimos a Cristo. Mucha gente, hermano, se queda con una época de uno, con un momento, y nunca pensó que podemos cambiar, que el Espíritu Santo obra y transforma. Hay mucha gente que se quedó con un momento y un accionar suyo, mío, con una temporada de nuestra vida. Nunca se tomó la tarea de saber qué más pasó. No es en todos los casos, pero eso sucede. Y muchas veces como humanos obviamente no somos perfectos y esa persona se quedó con eso y usted la encuentra años después, la encontramos años después, la persona se quedó con eso, con esa versión. Pero Dios, que es santo, que es perfecto, sin mancha, sin arruga, sin contaminación de pecado, y que es el que nos ha salvado, nos ha transformado. Él ya borró esa versión y está trabajando nuestra mejor versión. Entonces, nosotros tenemos que tener, aparte de ese oído agudizado que estamos escuchando, nuestra mirada puesta en Dios. Porque Él es el que nos ha salvado. Y aunque nadie crea lo que Dios está haciendo en nosotros, Él sí sabe lo que está haciendo en nosotros. Entonces, por eso es que Dios de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él descansamos, en Él estamos confiados. Vamos a leer también Primera de Pedro 5:8. Hemos visto lo que hace escuchar la voz de Dios. Pero vamos a lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar. La voz del enemigo no es para hacer nuestra mejor versión delante del Señor. La voz del enemigo no es para acercarnos a Dios. La voz del enemigo es para alejarnos, para destruirnos, para enfermarnos, para cargarnos. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar velando, entendiendo, identificando cuando es de Dios y cuando no. Porque el enemigo anda buscando devorar esa paz que Dios da, esa calma que Dios da. También en Romanos 8, del 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Decíamos que está la voz de Dios, la voz del enemigo y nuestra voz. Hay que ser cuidadosos también. Yo he escuchado muchas personas, no le voy a decir nombre tampoco, apellido tampoco, que muchas personas que todas las cosas que tienen como sentir, lo que desean compartir, dice Jehová. Dios habla de muchas maneras, pero hay que ser cuidadosos cuando se dice Jehová. Y a veces hay cosas que no las ha dicho el Señor, solo puso un sentir. Y a veces ni el sentir. A veces viene de la misma mente. Esto es bien profundo. Tenemos que ser cuidadosos en saber cuándo es Dios, cuándo es el enemigo y cuándo es nuestra voz. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si las cosas que nosotros queremos hacer, que a veces se dice el enemigo tuvo que ver y el enemigo tuvo nada que ver, fue nuestra mente, nuestra voz. Y se quieren hacer cosas, pero no son espirituales. Rápidamente tenemos que entender, esto es mi voz. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está tan determinado cuando es de la carne y cuando es del Espíritu. En el 6 dice, porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. Es decir, escuchar la voz, lo que Él me dice a través de la palabra. Me da vida. Me da paz. Pero lo que no es de Dios, no. Destruye. Le dije hace un momento, enferma, carga. El 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que si algo yo digo, no, pues si esta es la voz de Dios, pero eso no me acerca nada a la voluntad de Dios, eso no puede ser de Dios. Tenemos que ser cuidadosos en identificar quién es que nos está hablando. Y en la última lámina puse unos puntos claves para discernir la voz de Dios. ¿Por qué he definido lo de la voz de Dios y no lo demás? Porque todo aquello que está contrario a esto no es de Dios. Y usted y yo estamos en este caminar y esperamos ir al cielo. No es que estamos aquí por perder el tiempo, estamos con un propósito. Entonces, nosotros lo que necesitamos escuchar todo momento es la voz de Dios. Es como cuando se quiere trabajar con una empresa. Se escucha lo que dice el jefe. Y de vez en cuando anda un compañero ahí que quiere sacarlo y le dice otra cosa. Pero verdad que para estar en ese trabajo se escucha al jefe. No se escucha al compañero. Ni al que le quiere quitar el puesto. Es lo mismo. Aquí se escucha la voz de Dios. No quien nos quiere quitar de este caminar. No quien nos quiere arrebatar esa promesa de esa morada celestial. No aquella voz de nuestra misma humanidad
que nos aleje del Señor. Entonces, entre esos puntos claves para discernir lo que es la voz de Dios, está lo que es la armonía con la Biblia. La armonía con la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que la voz de Dios siempre va a estar en línea con su palabra. Palabra escrita. Si una voz nos dice que hagamos lo contrario a lo que está en la palabra, no es de Dios. Entonces, si eso que escuchamos busca división, busca enfermar el corazón, definitivamente rápido tenemos que decir nosotros, esto no es de Dios, yo no lo voy a seguir escuchando. No, porque entre más se escucha, más se queda en la mente y más se aloja en el corazón. No hay que escucharlo. Todo aquello que no va alineado a la palabra, no hay que escucharlo porque no es de Dios. Luego está lo que es la paz y convicción. No miedo ni condenación. Es decir, cuando es la voz de Dios, nos trae paz, nos trae seguridad de lo que vamos a hacer. Por eso cuando escuchamos la voz de Dios tenemos que estar seguros y tener paz. Si hay incertidumbre, no es la voz de Dios. Si no estamos seguros, eso es clave para saber cuándo es de Dios y cuándo no lo es. Entonces la voz de Dios nos trae paz, nos trae convicción y un sentido de propósito. No nos trae miedo, no nos trae ansiedad, no nos trae condenación. Entonces fácilmente a través de este punto también nosotros podemos saber si es o no es la voz de Dios la que nos está hablando a través de esa persona. A través de ese medio, a través de ese canal de comunicación que usó el enemigo. Luego otro punto es la orientación a la obediencia. Es decir, si aquello que estamos escuchando me encamina a yo caminar en obediencia hacia Dios. La voz de Dios, hermanos, siempre nos va a guiar a la obediencia, a sus mandamientos. Como dice su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. También vemos aquí que todo aquello que nos lleve a desobediencia, es decir, rebelión, no es de Dios. Andar poniendo disensión, murmuración, chisme y todas las cosas que van por ahí. Eso no es de Dios. Entonces, rapidito saber, no, esto no es de Dios. Ni lo voy a escuchar, ni tampoco le voy a dar continuidad. Otro punto es enfoque en la gloria de Dios. Es decir, si sabemos que lo que está haciendo esa voz es hablando de alguien, diciendo algo o enfermando la mente, eso no es de Dios. Es de Dios cuando nos encaminan a decirle busque más de Dios. Busque más de Dios. Acérquese más a Dios. Lea la palabra, ore, vigile. Esto sí es de Dios. Pero todo aquello que no nos lleva a también a darle la gloria al Señor, es decir, no se reconoce al Señor en su grandeza, eso no es de Él. La voz de Dios nos va a impulsar, a glorificarlo, a buscar su voluntad, en lugar de centrarse en nuestros propios deseos o ambiciones. Entonces, vemos otro punto más donde nosotros podemos identificar si es Dios o no hablando. Otro es la claridad, no la confusión. Aquello que no lo entendimos, que es que lo dijeron así, no es que yo lo vi así. Yo le digo lo que me acuerdo. No. La confusión no. O sea, la voz de Dios es clara y definida. Dios no anda diciendo una cosa y después otra. No. La voz de Dios no es confusa, no es ambigua. La voz de Dios trae paz en todo momento. Y si no trae paz, otra vez más podemos entender a través de este punto que no es de Dios. También, hermanos, a través del amor y el perdón, no la acusación. Es decir, la voz de Dios siempre va a traer amor, va a traer perdón. Pero si lo que estamos escuchando trae acusación,
trae condenación, destruir a alguien o destruir nuestra propia vida escuchando aquello. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Otro es las pruebas a través de la oración y la escritura. Es decir, aquello que escuchamos, nosotros podemos corroborar a través de la oración que fue de Dios, a través de la palabra. Pero si no fue así, no fue de Dios. Porque la oración y el estudio de la palabra ayudan a que nosotros entendamos la voz de Dios. Si nosotros oramos, si nosotros leemos su palabra, vamos a saber que es Dios que está hablando. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Conocimiento viene a través del estudio de la palabra y viene a través de esa comunión con el Señor, porque si no estamos en comunión no va a haber discernimiento de la palabra. Podemos leerla, pero no la vamos a entender. Y si no estamos cimentados en la certeza de la fe que nosotros tenemos, cualquier cosa va a venir a desequilibrarnos. Y no, recuerden lo que leímos al principio, que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Entonces, le puedo resumir que si estamos buscando la voz de Dios, hay que orar. Hay que estudiar la Biblia y hay que buscar que señales de paz, de convicción, de alineación con su palabra. Entonces, si una voz, hermano, nos impulsa a hacer algo que contradice la Biblia, que nos genera miedo, que nos genera confusión, estaremos seguros que no es la voz de Dios. Entonces hay que ser sabios para saber qué vamos a escuchar y qué no vamos a escuchar. Entonces, nos damos cuenta a través de estos puntos también que nosotros podemos identificar cuándo es la voz de Dios y cuándo no lo es. Yo sé que constantemente nosotros, además de lo que yo le he relatado, siempre está muchas veces esa voz diciendo al enemigo: ese tu Dios nunca te contesta, mira cuántos años llevas orando. A veces otras personas también son usadas por el enemigo, a veces no solamente a la mente el ataque, sino que también a través de otras personas, que oras por ese familiar, no se va a convertir, mira peor anda. Esa es la voz del enemigo. Usted y yo tenemos que estar seguros que Dios ha dicho que va a hacer una obra en la familia, porque Él ha dicho que con uno que crea llega la salvación a la casa. Esa palabra hay que tomarla con certeza, no dudando porque viene alguien a decir algo. En otras ocasiones, independientemente de donde usted y yo formemos parte, en la iglesia, en un ministerio, en cualquier manera que estemos en comunión con otros hermanos, posiblemente va a estar una voz: mira, ahí no te quieren, ahí sos de demás, no te toman en cuenta. Esa voz no es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios, hermano? Si lo que está haciendo es que usted primero se enferme del corazón, lo que está haciendo es que no enfermemos del corazón. Además de eso, esa voz lo que busca es alejarnos de la comunión. Va que es bonito habitar los hermanos juntos y en armonía. No dice en disensión. Además de eso, el hecho de pensar que no se nos tome en cuenta en algo no tiene sentido si el que nos ha llamado es Cristo. Todos estamos llamados a servirle. O sea, no puede existir dentro de la mente del ser humano pensar que no se le tome en cuenta. Y con esto no sé si ha llegado esa voz o no, pero si ha llegado es para que entendamos que esa voz no es la de Dios. Y si llega, para que también identifique que no es la voz de Dios. De Dios es aquel hermano que le anima a seguir adelante, aquel que nos dice no te detengas. Aquel que le dije hace un momento: ora más, ayuna más, busca más de Dios, mira siempre a Cristo. Toda aquella voz que nos acerca a Dios cada día más, esa es la voz de Dios. La que nos separa de Él, de su voluntad y de su escritura, no es su voz. Así que con la ayuda del Señor, nosotros ya podemos saber cómo es que debemos identificar
cualquiera de esas tres voces. ¿Y cuál es la que tenemos que seguir? Que es la voz de Dios. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad. También por este nuevo tema. Como siempre les digo, no es simplemente usted aprendiendo. Soy yo en primer lugar aprendiendo. Y me llena de mucha alegría poderlo hacer. Y es por su misericordia. Yo le agradezco al Señor, pues, no sé si ya los dije, pero si no se los digo ahora. Por mi mente, quizás años atrás cuando yo vine al Señor, nunca pasó por mi mente que yo iba a tener el privilegio cada miércoles de estar hablando así con ustedes de la palabra y aprendiendo a la vez, porque a través de cada tema hay que orar, hay que estudiar y cumplir la voluntad de Dios que Él quiere el que nos hable. Y por eso, una vez más les digo que gracias por sus oraciones, porque es necesario que todos como ministerio, aunque no todos quizás participemos de esta manera, pero sí todos oremos para que el Señor siempre nos traiga palabra, así como oran por mí, también siempre seguirlo haciendo por hermano Noé, porque nuestras vidas solamente son instrumentos y todos sabemos que necesitamos palabras. Así que le doy gracias al Señor por este momento, la honra y la gloria es para el Señor. Dios me les bendiga.